Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir dando inicio. ¿Alguien me haría el favor de confirmarme si me escuchan bien y si pueden ver bien la presentación? Sí, se escucha bien, profe, y se ve bien. Ok, gracias. Bueno, entonces primero darles la bienvenida. Creo que más personas se van a estar conectando conforme avanza la charla. Eh, Hoy vamos a estar conversando un poco sobre lo que sería nutrición de asnos y mulas. Recordarles que esta serie de charlas son del proyecto del desarrollo de la unidad equina de la Estación Experimental Alfredo Bolio Mata. Y bueno, mi persona, soy Ana Margarita Arias Esquivel, y soy docente en la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica. Ok, entonces vamos a empezar por algunos conceptos básicos para que todos estemos en la misma página. ¿Cómo vamos a distinguir qué es un burro, qué es una mula y qué es un caballo? Bueno, entre el caballo es relativamente fácil reconocerlo. El problema a veces es reconocer cuál es burro y cuál es mula. Son como los más sencillos de confundir. Entonces, el caballo va a tener lo que sería una espalda curva, va a tener una cola y una crin con mucho, mucho pelo bien densas, va a tener los cascos grandes y bueno, la altura, ellos se supone que van a ser en promedio más altos que lo que son los burros y las mulas. Ahorita van a ver en varias fotos que no necesariamente hay burros que son muy altos, eh, igual o incluso más altos que algunos caballos. Entonces, la altura no nos dice tanto a veces. Lo que serían los burros, en diferencia al caballo, van a tener muy poca crin, van a tener lo que sería la línea dorsal, que es esta manchita que tienen en esta zona. La cola va a ser corta y casi sin pelo. Y lo que les decía ahorita de la altura, ¿verdad? Pero como les estaba comentando, hay burros que son mucho más altos que un caballo en algunas ocasiones y mulas también. Y con lo que serían las mulas, ellas van a tener la espalda levemente curviada y van a tener patas delgadas. Va a ser un intermedio entre el caballo y el burro. ¿Qué hago yo para poder reconocer cuál es burro y cuál es mula para que no se me enreden a simple vista? Las orejas son las que me van a decir una buena parte. El burro tiene las orejas mucho más largas que la mula. Entonces eso me ayuda un poquito a reconocerlos. Y también, bueno, para que también estemos en la misma página, eh, lo que serían las mulas o los burdéganos van a ser las crías de lo que sería un caballo y un burro. Entonces, hay dos maneras de que suceda esa combinación. Entonces, la primera es que sea una burra, la hembra, y un caballo, el macho, y lo que obtenemos es un animalito que se llama un burdégano o una mula roma. Aquí en Costa Rica le llaman así. Y lo que sería en el otro caso, al revés, un burro macho con una yegua nos va a dar lo que normalmente conocemos como una mula. Aquí en Costa Rica lo que uno comúnmente ve son mulas. El burdégano no es tan común, y sí son un poquito diferentes físicamente. Pueden ver que el burdégano es un poquito más bajito, las orejas también son más cortas y la mula es un poquito más alta que lo que sería el burdégano. Entonces, para un poquito de historia, a mí siempre me ha gustado que yo les hable un poco de cuál es, como de dónde viene la especie para poder entender cómo alimentar a esa especie. Entonces, por eso es que les cuento todas estas cosas. Bueno, el burro es un descendiente del salvaje africano y fue domesticado por primera vez aproximadamente en 3000 antes de Cristo. Son animales que vienen acompañando al humano desde hace muchísimo tiempo. Hay una variedad de tamaños con razas miniatura de menos de 91 centímetros hasta lo que sería la raza mamut, y burros andaluces que alcanzan más de metro 60, que pueden ver aquí como el animal que está en la foto. Y hay animales de este tipo aquí en Costa Rica. El burro evolucionó en áreas desérticas y se ha adaptado a comer material vegetal fibroso de mala calidad. El burro y el caballo, para ponerlos como en comparación, se evolucionaron en distintos lugares. El caballo evolucionó en praderas en donde había relativamente alta cantidad de comida, había variedad de alimentos de dónde escoger.
El asno no necesariamente, el asno evolucionó en el desierto. Entonces, en el desierto él tenía que estar peleando, por decirlo así, con el clima, con la poca agua y con el poco alimento. Entonces, ellos evolucionaron para ser súper, súper eficientes con lo que sería el consumo de agua, con lo que serían las condiciones adversas, el calor o el frío extremo y con lo que sería comer alimentos de muy mala calidad. Entonces ellos son demasiado eficientes, su tracto gastrointestinal es muy, muy eficiente en comparación con lo que sería un caballo. Entonces vamos a tener que tener cuidado porque tenemos que prevenir enfermedades como lo que sería la laminitis, la hiperlipemia y las úlceras gástricas. Aquí hay un detalle interesante que les puedo comentar. Ahorita yo con la Universidad de Costa Rica tengo un proyecto en que estamos haciendo un sondeo de los asnos y las mulas aquí en Costa Rica y hemos visto que afecciones como laminitis, cólicos, como en general desórdenes de los cascos o desórdenes metabólicos no se reportan en asnos, porque le hemos estado preguntando a dueños y ninguno nos ha dicho como si mi asno tuvo un cólico. No es tan común como en un caballo. Y esto también se debe a lo mismo del tipo de evolución que tuvo el animal, que tuvo que batallar con un ambiente más adverso. Lo otro es, no hay que considerarlos como si fueran caballos pequeños y se ha visto que hay diferencias entre el asno y el caballo en fisiología, en farmacología y en farmacocinética, o sea, cómo ellos utilizan medicamentos, por ejemplo, y en cómo ellos son en sus órganos respecto a lo que son los caballos. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento natural de alimentación del burro? Aquí no son tan distintos a los caballos, aquí sí se parecen un poquito más. Entonces, bueno, los burros han evolucionado para comer durante 14 a 16 horas al día, de la misma manera que el caballo, y como yo les estaba comentando la semana pasada, ellos van a tener lo que se llama la alimentación por goteo, que eso significa que van a ir comiendo poquitos de forraje durante todo el día y eso les va a ayudar a salivar y a que tengan un tracto gastrointestinal saludable. Y bueno, las prácticas de alimentación doméstica deberían imitar esto tanto como sea posible. Con los caballos tenemos el problema de que hay mucha gente que los tiene en cuadra, que los tiene estabulados, entonces no están tanto en pastoreo. Por dicha, lo que nos ha tocado ver con lo que son asnos y mulas, la mayoría están en pastoreo, entonces, excelente. O los alimentan, por ejemplo, con pasto de corta, entonces por ahí vamos muy bien. Lo otro es que los burros van a formar fuertes lazos con otros animales, con otros burros. Y puede ser que ellos necesiten estar pastoreando con un compañero. Hay animales que les pasa eso, que si no tienen a su compañero burro o a su compañero caballo, no comen. Entonces hay que estar pendientes de eso. Los alimentos que son para caballos, que son a base de cereales o que tienen niveles muy altos de melaza, no es el adecuado. Aquí en Costa Rica tenemos un poco de limitante que creo que solo hay como una empresa que produce alimento específico para asnos, porque los asnos no deberían consumir el mismo alimento que consume un caballo, porque el alimento de caballo tiene demasiada energía, demasiada proteína y demasiados nutrientes que para el burro va a ser mucho, él no necesita todo eso. Entonces, ojalá pronto en el mercado empecemos a ver más alimentos específicos para asnos que ellos puedan consumir y que no lleguen a ser tanto ese boom de nutrientes que ellos no necesitan. Y la otra es que ahorita vamos a conversar un poquito más esto, pero no se recomiendan alimentos que tengan melaza para lo que son los burros. ¿Por qué? Porque los burros son muy glotones, básicamente esa es la palabra. Ellos son muy glotones y ellos no tienen mucho ese sentido de cómo saber cuándo tienen que parar de comer. Entonces, si el alimento tras de eso tiene melaza, es muy probable que él se atiborre el alimento y bueno, que el animal se nos llegue a engordar demasiado o que empiece a desarrollar algunos problemas metabólicos. Y como la melaza es tan palatable y les gusta tanto, entonces puede ser que pase esto. Para darles un ejemplo, puede ser que le pusimos un bloque mineral al burro, pero el bloque mineral entre los ingredientes traía melaza. Entonces el burro, como les decía, no se controló porque le sabía muy rico y se comió
un bloque entero en 2 días. Entonces, ese tipo de cosas hay que estarlas controlando para que no tengamos un exceso de nutrientes en el animal. Eh, con los burros, ya vamos a hablar por qué, pero ellos, como les decía, son muy, muy eficientes. Entonces, normalmente ellos no requieren alimentos con muchos nutrientes. Ellos pueden sobrevivir fácil con alimentos de mala calidad nutricional. Entonces, por ejemplo, durante la mayor parte del año, una ración que tenga de un 70 a un 75% de paja, de cebada o de trigo, o otro forraje fibroso, perdón, como el rastrojo de maíz y un 20 o 30 25 a 35% de heno de forrajes de calidad moderada, pastoreo o forraje verde, le va a suministrar todos los requisitos de energía al burro. Aquí también en términos de la presentación, yo hablo mucho de pajas para que tengamos también todos el contexto. Aquí en Costa Rica los henos no son de la mejor calidad, ¿verdad? Entonces, para nosotros, la paja equivale a cualquier heno de aquí de Costa Rica, para que lo tomen en cuenta. Y luego, los alimentos adecuados para burros tienen que ser bajos en carbohidratos no estructurales, o sea, en las azúcares, y también tienen que ser altos en fibra. Tienen que tener más de un 20% de fibra. Entonces, muchos forrajes nos pueden servir en esa parte, forrajes que no necesariamente son de buena calidad para el ganado o para un caballo, sí pueden ser de la calidad necesaria para lo que sería un burro, porque el burro no necesita tantos nutrientes como las otras especies. Estoy viendo que hay una pregunta en el chat. Yo les voy a responder las preguntas al final de la presentación. Eso se me olvidó mencionarlo al inicio. Entonces, eh, termino de exponer y yo con todo el gusto les respondo las preguntas que tengan. Luego, volviendo a lo que es alimentación en burros, hay 44 millones de burros en todo el mundo, de los cuales un 95% están realizando algún tipo de trabajo, ya sea jalando carretas, hay gente que los usa para lo que serían en las plantaciones de banano, hay cantidad de animales haciendo distintos trabajos, normalmente con carga. Y bueno, aquí en Costa Rica, por si acaso, para los que están ahí de estudiantes también que sepan, se han puesto como muy de moda los burros y las mulas. La gente los está teniendo mucho para lo que serían actividades de hobby o de recreación. Y se han visto nuevas razas aquí en el país y eh, se están trayendo animales de otros países de muy buena calidad para mejorar la genética. Entonces, es algo que está en auge, por así decirlo, y nos tiene que empezar a interesar cada vez más. También lo que sería la tasa de consumo de un burro va a ser bastante lenta. Como les decía ahora, él come de a poquitos durante todo el día y pocas cantidades. Y el tiempo de retención promedio de los alimentos en el tracto digestivo es muy lento. ¿Qué significa esto? Eh, Entre más tiempo esté el alimento dentro del tracto digestivo de un animal, más se van a absorber los nutrientes de ese alimento. Entonces, en comparación con el caballo, el alimento en el caballo pasa muy rápido, por decirlo así, entonces no se aprovecha tanto. En el burro, por esa evolución tan eficiente que él tuvo en el desierto, él retiene los alimentos muchísimo tiempo dentro del tracto gastrointestinal y entonces él absorbe todo, casi todo de ese alimento y lo aprovecha muchísimo más que un caballo, por ejemplo. También los coeficientes de digestión de los componentes químicos de los alimentos son altos, especialmente para las paredes celulares. Hay muchos animales que no aprovechan también lo que sería la pared celular de los forrajes, como el burro. Y también los coeficientes de digestión aumentan cuando se alimenta el burro de manera restringida en comparación con la alimentación ad libitum. Y el tiempo de retención promedio se ralentiza. ¿Qué significa esto? Si tenemos un burro que que le tenemos algún tipo de restricción, ya sea que lo tenemos pastoreando en franjas pequeñas o que lo tenemos estabulado, él va a tener una, una digestión más eficiente, por decirlo así, va a haber mayor digestibilidad de los alimentos que un burro que está siempre en pastoreo. Entonces, ellos llegan como a equipararse a las necesidades que ellos tienen. Y bueno, la producción de ácidos grasos volátiles, que son las que nos van a dar la energía al animal, en el intestino grueso va a ser súper alta.
entonces ellos producen mucha energía a través de los pastos y también tienen una capacidad de reciclaje de nitrógeno muy alta en comparación de lo que sería un caballo. También el burro es capaz de sobrellevar la privación temporal de agua sin una limitación demasiado alta en la ingesta y puede rehidratarse rápidamente. Siempre necesitamos que los animales tengan agua, tanto en potrero como en cuadra, pero igual es interesante saber que como el burro evolucionó en el desierto, él tiene la capacidad de rehidratarse muy rápido. Y lo que serían los requerimientos de energía y proteína van a ser muchísimo más bajos que otros equinos. Los requerimientos de minerales y vitaminas todavía no se han establecido, entonces se usan los que serían los del caballo. También hay herramientas disponibles para estimar el peso vivo y condición corporal de los burros. Lo que es respecto a peso vivo, lo vamos a hablar ahorita al final de la presentación. Y lo que es condición corporal de los burros, lo vamos a ver la otra semana, el próximo lunes, para que se conecten a la charla también. Y bueno, respecto a ellos, hay muy poca investigación. La mayoría de la investigación que se ha hecho en el mundo es con los caballos porque son los que traen plata, por decirlo así. Entonces la gente ha hecho investigación en ellos. Con los burros casi no hay nada y con las mulas todavía menos. Entonces hay varias cosas que todavía se desconocen que hay que seguir investigando para ver cuáles son las diferencias, cuáles son los requerimientos específicos de los burros. Entonces mucho de lo que vamos a hablar hoy y de lo que se hace comúnmente es alimentarlos en base a cómo se alimenta un caballo, pero modificándolo para que sirva para un burro o para una mula. Entonces, ¿qué sería el racionamiento práctico? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta que, como les decía, este es un animal demasiado eficiente. Entonces, alimentos que para un animal son buenos de nutrientes, para el burro es demasiado. Entonces, lo que sería subproductos, por ejemplo, o algún suplemento concentrado, henos de leguminosas, todos esos puede ser que sean demasiado nutritivos para un burro y que más bien llegue a que el animal se nos engorde mucho, que se nos ponga obeso, porque tienen mucha energía y incluso puede ser que cantidades pequeñitas hagan que el animal se ponga obeso o que desarrolle algún tipo de problema metabólico. Lo que sería la sobrealimentación es un riesgo más grande que lo que sería la subalimentación. Normalmente, cuando uno va a campo y está con estos animales, es muy común ver animales obesos que tienen, por ejemplo, esas como protuberancias en el cuello. Uno lo que les ve es como un cuello muy gordo. Y lo que sería la subalimentación, encontrarlos más bien animales muy delgados, uno casi solo lo ve en animales que están trabajando mucho, que están ya sea jalando carretas o algún tipo de trabajo, o en lo que serían las burras en lactancia. Esos son los que normalmente uno ve que están un poquito delgados, pero lo común es más bien que estén obesos. Y bueno, se sugiere que les demos de manera libre consumo paja limpia, pero no heno. Aquí a nuestras condiciones, ¿a qué me refiero? Podemos darles heno, enotico, heno de Costa Rica, les podemos dar a libre consumo, pero ya lo que sería, por ejemplo, un pasto de corta de muy buena calidad, eso tal vez no se los podemos dar a libre consumo porque podría ser que sea demasiado. Lo otro es que la puntuación de condición corporal tenemos que monitoreársela regularmente. Yo le recomiendo a los dueños de burros y a mis estudiantes que estén realizando exámenes de condición corporal, que es lo que vamos a ver la otra semana. Y uno lo que hace es darle notas a distintas partes del cuerpo del animal para ver si está muy delgado o si más bien está obeso y poder saber cómo modificar la dieta. Y uno esto lo va haciendo más o menos cada 2 semanas, un mes. Y bueno, los burros van a ser propensos a desarrollar condiciones como la laminitis, la ulceración gástrica, la enfermedad del hígado graso y la hiperlipemia, entonces tenemos que tener cuidado. Lo que sería, en el caso de ellos, lo que es la enfermedad del hígado graso y la hiperlipemia, sí puede ser que se presenten un poco más a menudo que lo que sería la laminitis o los cólicos, como les comentaba antes, que son más comunes en los caballos. Y lo que serían los alimentos a base de cereales o que tienen altos niveles de melaza, tenemos que evitarlos estrictamente. Eh, y bueno, si vemos esta recomendación, la mayoría de concentrados para
para caballo y para animales en general están hechos a base de cereales, ¿verdad? Son maíz y soya. Entonces, ¿qué significa esta recomendación? Lo ideal sería no darle concentrado a un asno, a menos de que sea un asno que esté trabajando mucho o que sea una burra que acaba de parir y que esté en lactancia. Pero normalmente, si tenemos un animal en mantenimiento, no es necesario darle concentrado. Podemos acudir a otras materias primas. Por ejemplo, hay la citropulpa, podría ser una que podríamos intentar en caso de que necesitemos darles algo o que queramos darles algo. eh, pero que no sea necesariamente algo a base de granos. Entonces la citropulpa podría ayudarnos un poquito. Normalmente se les dan poquitas cantidades. Y bueno, como les decía, estos son factores de riesgos para algunas enfermedades, todo lo que acabo de mencionar acá. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito más también de por qué el burro es tan eficiente digiriendo y por qué el burro es tan bueno con materias primas que son de muy mala calidad. Entonces, bueno, el intestino del burro, de un burro de más o menos 100 kilogramos, va a ser de 24 metros de largo y tiene una capacidad total de 160 litros. Y los burros pueden tener una mayor eficiencia digestiva en comparación con un caballo porque van a tener una mejor digestibilidad de la materia seca, la energía y la fibra. Simplemente la digieren mejor, tienen un tracto gastrointestinal más preparado para eso. También, como les decía hace un momentito, tienen tiempos de retención medios en, pues para explicárselo diferente, el alimento se mantiene más tiempo dentro del animal en los intestinos. Entonces, ahí se absorben más los nutrientes, se aprovechan más los nutrientes de lo que son las dietas altas en fibra. También ellos van a producir más ácidos grasos volátiles, que es lo que les da energía por parte de los forrajes. Y esto lo hacen en el intestino grueso y en lo que sería el ciego. También tienen mayor reciclaje de la urea, que esto también ayuda con la parte de la proteína. Y tienen la capacidad de utilizar todo su intestino grueso, el ciego y el colon, para que el forraje pueda retenerse por más tiempo y digerirse más a fondo. Entonces, todo esto es lo que le permite al burro poder aprovechar todos esos nutrientes que tiene, por ejemplo, un forraje de mala calidad o un heno de mala calidad y mantenerse bien con eso. Entonces, ¿cuáles van a ser algunas consideraciones de la nutrición? Una regla así como de conocimiento común, por decirlo así, que deberíamos todos tener en mente, es que si los requisitos de energía de un burro o una mula son satisfechos por la dieta, entonces normalmente el requerimiento de proteína también. Los burros alimentados para mantenimiento requieren cantidades limitadas de heno, de forrajes o pastoreo restringido y acceso libre a materias primas de baja calidad. Entonces, puede ser, y ahora al final me pueden decir si a alguno le pasa esto con sus animales, que tenemos a los animales solamente en pastoreo y no les estamos dando nada más, e igual el animal está obeso. Es súper común ver esta situación y entonces a veces lo que vamos a tener que hacer es darles un pastoreo en franjas o vamos a tener que tenerlos en cuadra un tiempito. Hay varias estrategias que ya las vamos a conversar. También la puntuación de condición corporal tenemos que usarla para afinar la dieta, que es lo que se estaba comentando yo hace un momento. Si está muy obeso, entonces medimos condición corporal y hacemos una dieta. Y los burros alimentados con pastos normalmente no requieren heno suplementario, excepto en condiciones adversas. Por ejemplo, si los tenemos en un potrero, lo más común es que no necesiten que les demos heno. Y excepto si es que el potrero está con muy poquita biomasa por alguna razón, alguna sequía o más bien lo contrario, demasiada lluvia y se nos inundó el potrero y se perdió el pasto, ahí puede ser que sí ocupemos darles heno suplementario. También, si el burro está consumiendo solamente pastoreo, normalmente vamos a tener que darles minerales de algún tipo, ya sean en bloque o en peletizado, y pueden servir los de caballos. Aquí sí, sí podemos usar esos. Y también tenemos que proveerles abundante agua limpia y algún tipo de sal, también es bueno darles. Y ellos van a consumir un total de materia seca de entre 1,3 y 1,7% del peso vivo.
Entonces, ellos van a tener distintos requerimientos de energía digestible y de proteína cruda. Acá les dejo este cuadro porque cuando terminemos la charla, más o menos en una semana, estas charlas se suben al Facebook de la Escuela de Zootecnia. Entonces, si ustedes quieren consultarla, aquí les queda el cuadro para que puedan verlo con paciencia después cuando ya esté en el Facebook de la escuela. Entonces, bueno, aquí les tengo. Esto sería el tipo de burro. Este sería un burro normal de mantenimiento. Entonces, aquí están los requerimientos para este burro. Este que está acá es para un burro con sobrepeso y estos son los requerimientos para permitirle que pierda peso. Y estos son para un burro en trabajo y también permitiéndole más bien que gane un poquito de peso. Son estos dos de acá. Y esto de aquí abajo es para razas grandes de burros, por ejemplo, un burro poitú. Y serían estos los requerimientos de ese animal. Entonces ahí se los dejo por si los quieren consultar eventualmente. Entonces, también vamos a conversar un poquito del agua. Ahorita yo les estaba comentando que estos animales, por haber evolucionado en el desierto, son como muy eficientes para rehidratarse, pero como son animales que están trabajando, igual necesitan tener el agua siempre disponible, aunque no estén trabajando, porque solamente los forrajes no son suficientes para que ellos puedan tener todo el agua que necesitan. Entonces, si tenemos esta tabla, se lee así igualmente. Si tenemos un animal que está en mantenimiento, solamente consumiendo forrajes a libre consumo, va a requerir entre 4.5 y 5.5 litros de agua por 100 kilogramos de peso vivo. Aquí este es el caso más bien de si damos alfalfa deshidratada, entonces va a requerir de 4 a 4.5 litros por 100 kilos de peso vivo, con lo que sería henos. Aquí yo ya les conté, ¿verdad? Que mi presentación dice pajas, pero me refiero al heno de Costa Rica. Si tenemos con heno ad libitum, tienen que tener de 3 a 4.5 litros por 100 kilogramos de peso vivo disponibles. Y bueno, en dietas mixtas, que es como lo común aquí en Costa Rica, van a necesitar de 7.5 a 11.5 litros de agua por 100 kilogramos de peso vivo. Y bueno, en trabajo va a depender de qué tipo de trabajo hagan. Si están en trabajo ligero, van a ocupar un poquito menos de agua que un animal que está en trabajo moderado. Y en trabajo pesado van a requerir de 12 a 13 litros de agua. Entonces, para darles un ejemplo, un burro grandecito, un burro de más o menos unos 200 kilos, en lo que sería trabajo moderado, va a necesitar más o menos unos 26 litros de agua porque va a ser 2 veces este número que está acá. Y con lo que serían los consumos, también va a depender de qué tipo de forraje tengamos y de qué tipo de trabajo esté haciendo el animal. Entonces, si tenemos un burro o una mula, aquí les voy a hacer un spoiler. Las mulas no las vamos a tratar como un caballo, las vamos a tratar como un burro en cuanto a alimentación. Igual ya vamos a hablar más de ellas ahorita. Pero entonces, volviendo, perdón, con lo que sería el consumo en burros y mulas. Si tenemos un animal que está en mantenimiento y si tenemos un forraje mala calidad o promedio, que también suele ocurrir en muchas de las fincas en Costa Rica, les vamos a dar de un 90 a un 95% de forraje en la dieta, básicamente toda la dieta casi, y un 5 a un 10% de concentrado, para un total de lo que sería los kilogramos de materia seca por cada 100 kilos de peso vivo, de un 2 a un 2.5%. Esto se refiere a un 2 a un 2.5% del peso vivo en materia seca. Básicamente eso es lo que estoy queriendo decir acá. Y si tenemos un buen forraje, vean que les podemos dar hasta un 100% de forraje. Y si el animal está recibiendo un buen forraje, les podemos dar solamente un suplemento de vitaminas y minerales. No nos tenemos que preocupar por darles concentrado, porque más bien puede ser demasiado. Y igual, el animal le damos de un 2 a un 2.5% de su peso vivo en total del alimento. Y para animales que están en trabajo, aquí sí cambia un poquito la cosa porque van a requerir más concentrado. Entonces, si tenemos forraje pobre o promedio, les damos de un 65, un 75% de forraje y de concentrado de un 25 o un 35%. Vean que sube bastante. E igual, el consumo sigue siendo de un 2 a un 2.5%.
Y si tenemos un buen forraje, les damos de un 80 a un 85%, y el forraje, perdón, el concentrado se los podemos bajar un poquito, un 15 a un 20%, y el consumo el mismo. Entonces, bueno, lo que está aquí en esta tabla son unos ejemplos de dietas que les dan en otros países y que varios investigadores estuvieron recolectando estos datos. Entonces, estos son solo ejemplos de, por ejemplo, lo que pasa en Camerún. Son animales que fueron alimentados en Camerún. Entonces, a un animal que no está haciendo nada de ejercicio, que está en descanso, le dan rastrojo de maíz, le dan 1.8 kilos en materia seca y les dan concentrado apenas un poquito, 0.35 kilos, o sea, 35, 350 gramos les dan de concentrado, que eso es bastante poquito. Y si nos vamos más bien al animal que está en trabajo moderado, como para traérnoslo a condiciones de Costa Rica, tal vez es donde los animales están haciendo más un trabajo moderado, vean que lo que sería el rastrojo de maíz les dan 2 kilos en materia seca y de lo que sería concentrado también les dan relativamente poquito, son 850 gramos de concentrado. Y el animal que trabaja más bien muy fuerte, con trabajo intenso, ya sea un trabajo de todo el día, jalando carretas de banano, ese tipo de trabajos que son ya de casi que el día entero, igual 2 kilogramos de rastrojo de maíz y un poquito más de concentrado, 0.90 perdón, 900 gramos sería de concentrado. Y bueno, esto de aquí abajo también se los dejo, son los contenidos de nutrientes que tienen las dietas de aquí arriba. ¿Qué vamos a hacer en el caso de lo que son las burras preñadas y los burritos en crecimiento? Bueno, resulta que a la burra, cuando ella está preñada, sus requerimientos van a ser casi iguales a los de mantenimiento, a como si ella no estuviera preñada, hasta en los últimos 3 meses de preñez. O sea, a ella le vamos a tener que hacer un cambio en la dieta hasta que llega a los últimos 3 meses de preñez. O sea, en el noveno, décimo y onceavo mes de preñez. Eh, y bueno, la energía digestible se las aumentamos en un 11% por encima del mantenimiento en el noveno mes, un 13% en el penúltimo mes y un 20% en el último mes de preñez. Aquí embarazo, a mí la palabra no me gusta para animales, aquí debería decir preñez, ahí me disculpan. Y las burras lactantes tienen que recibir suficiente alimentación adicional durante los primeros 2 a 3 meses de lactancia para minimizar las pérdidas de peso corporal. Como les estaba comentando ahorita, normalmente donde uno las ve a ellas flaquillas es después de parir, cuando están dando leche al burrito. Entonces, 2 a 3 meses, eh, cuando ya empezaron la lactancia, 2 a 3 meses después de eso, les estamos dando como un gallito, por decirlo así. Si antes no les dábamos concentrado, les empezamos a dar de a poquitos y gradualmente un poco de concentrado para que puedan reponerse de esa lactancia, ¿verdad? Y la idea es que ellas estén en una condición corporal de 3. Esto también lo vamos a ver la otra semana, pero el 3 es una condición ideal en donde no les podemos ver las costillas, pero sí se las podemos sentir. Y a la burra se le puede permitir aumentar un poco de peso extra, más o menos de un 3.5 en la escala de 5. Vamos a ver también la otra semana que hay 2 escalas. Hay uno del 1 al 9 y una de 1 al 5. Aquí les estoy hablando de la del 1 al 5. Entonces es una condición bastante moderada, es como el 3 es el ideal, el 3.5 estamos dándole como un espacio para que ella se pueda reponer y dejándola que se engorde un poquitito más, eh, para que después de parir, ella cuando da de lactar no pierda tantísima condición y se nos ponga muy flaca. Y también, bueno, los burritos en crecimiento tienen que recibir suficiente energía para permitirles crecer a un ritmo constante, evitando periodos de rápido crecimiento o retraso. Aquí, esto no se los tengo escrito, pero se los quiero comentar. Con los burros, las crías de los burritos, es súper importante que tengamos en cuenta la relación calcio-fósforo, porque esa relación, si no está bien, puede ser que ellos crezcan con algunas deformidades
patas, por ejemplo. Entonces necesitamos que al hacer un examen a los pastos, ver cómo están en calcio y en fósforo. Normalmente los forrajes tienen bastante cantidad de fósforo, entonces necesitamos ver si la relación calcio-fósforo sea de 2 a 1 y corregirla en caso de que no. ¿Cómo podemos corregirla en caso de que estuviera mal? Bueno, uno puede añadir lo que sería carbonato de calcio a la dieta. Siempre, ¿verdad? Teniendo un zootecnista que a uno le adapte la dieta a como tiene que ser para que, para que el animal pueda crecer bien y que no se nos vaya a desarrollar ningún tipo de deformidad. Ah, perdón, y otro detalle que se me iba ahí. Muchas veces es posible que a los burros en crecimiento, a las crías, tengamos que darles concentrado. Y bueno, ahí sí podemos usar lo que sería, por ejemplo, un concentrado para potro. Más o menos durante el primer año y medio de vida del animal, ahí sí brindamos concentrado para que él, porque él tiene muchos requerimientos mientras va creciendo. Entonces aquí sí podría ser que sea necesario. Con lo que son las vitaminas y los minerales. Eh, Resulta que los equinos tienen la capacidad de producir algunas vitaminas en el ciego. Y también, como les estaba comentando ahora, el burro es muy eficiente recolectando lo que son vitaminas, minerales y nutrientes en general de alimentos de mala calidad. Entonces, es muy probable que si hay un burro que está alimentado con pasto de buena calidad y con forraje fresco, no necesite que le suplementemos vitaminas y minerales extra. Pero si tenemos a los animales estabulados, si los tenemos en cuadra, ahí sí. O sea, normalmente cuando tenemos un animal en cuadra, esto también aplica para los caballos, vamos a requerir dar algún tipo de suplemento de vitaminas y minerales para este animal. Y bueno, se desconocen las cantidades específicas de vitaminas para los burros, entonces las recomendaciones se basan en las del caballo. Y como les estaba diciendo ahorita, tenemos que también tener cuidado en los burros adultos de que tengamos una proporción desequilibrada de calcio-fósforo, porque se les puede producir una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo nutricional secundario, que es este de aquí de la foto, o lo que le llaman carona. A los burros también les puede dar carona. Y tenemos que tener cuidado también con algunas materias primas que son muy altas en fósforo. Por ejemplo, el salvado de arroz, el salvado de trigo, la semilla de algodón, porque estos tienen niveles también altos de oxalato. Y el oxalato interfiere con la absorción de calcio. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta parte para que no nos vaya a desarrollar carona. También los animales de trabajo tienen que tener libertad de elección, tienen que poder tener pastoreo eh, ad libitum, normalmente a libre voluntad. Y como les comentaba ahora, los minerales designados para caballo no son necesariamente los mejores para burro. Aquí me refiero a los que tienen melaza. O sea, si el alimento, si los minerales dicen que son para caballo, pero uno lee los ingredientes y tienen melaza, no usamos ese. Buscamos otro que sea para caballo, pero sin melaza. Y lo mismo aplica para el bloque mineral. Tenemos que buscar uno que no tenga melaza. Y bueno, cuando ellos están trabajando muy fuerte, siempre tienen que tener algún tipo ahí sí de minerales y de vitaminas para que ellos puedan consumir. Acá de nuevo, esto se los dejo para que les quede a mano si lo necesitan en algún momento. Estas son las cantidades de minerales que se les permite a los distintos grupos de burros y se los dejo para que lo puedan consultar cuando se suba la presentación al Facebook, si lo necesitan para algo. Y como les estaba comentando, hay varios casos en que más bien en vez de que estén subalimentados los burros, que más bien que estén sobrealimentados por esta eficiencia digestiva que tienen ellos. Entonces, ver esta situación es bastante común. Aquí en Costa Rica es común encontrar animales así, que tengan un cuello muy engrosado, que tengan estos apelotamientos en el área de lo que sería como el costillar. Muchas veces aquí también en lo que es la grupa se ven estos apelotamientos, aunque este de la foto no lo tiene tanto. Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos evitar ver. Otra cosa que es importante mencionar
A veces pasa que uno ve a los burros y a las mulas como si estuvieran panzones. Uno les ve aquí una panzota. Esa panzota a mí no me dice nada. Uno donde se fija que un animal está obeso es aquí en las partes de arriba, en el cuello, en las costillas y en la grupa. La panza, aquí esta área, a mí no me dice en realidad nada. Es porque ahí es donde está el ciego. Y estos animales tienen un ciego inmenso. Entonces, depende de qué hayan comido, ese ciego se agranda y uno lo que ve aquí es el espacio que ocupa el ciego, nada más, no es grasa ni nada así. Entonces, para que lo tengan también en cuenta que esta área no nos dice nada. Lo que nos dice estas áreas de aquí arriba. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un burro obeso? Bueno, es complicado porque es un proceso bastante largo y bastante complicado porque ellos son muy glotones. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Tenemos que hacerlo muy gradual. Se va haciendo de a poquitos para que el animal no resienta el empezar a comer muy poquito de repente. Entonces tenemos que hacerlo, ir eliminando alimentos o poniendo un alimento de más baja calidad de a poquito en un tiempo de más o menos unas 4 a unas 6 semanas. Otra opción que podemos hacer es dar pastoreo, pero muy restringido y en franjas. En franjas. Los ponemos en un potrero y vamos poniendo una cerca que se corra y les vamos dando franjas pequeñitas del potrero para que ellos consuman. Y bueno, otra cosa es que uno podría hacer es, si uno tiene una finca y uno tiene un sistema como de rotación de potreros, o uno tiene más animales y uno los va cambiando de potreros, uno deja a los burros en los peores potreros y a los demás animales que tal vez están como un poquito bajos de condición o tal vez tenemos caballos, a ellos los dejamos en los potreros de primera. Los malitos se los dejamos a los burros porque ellos normalmente con eso están bien. Eh, y bueno, se ha visto en varios estudios que los burros son muy glotones. Ya eso se los dije. Entonces se ha demostrado que en 8 horas, digamos, si les damos pastoreo 8 horas, se comen lo mismo que si les diéramos 24 horas de acceso al pasto. Entonces la gente llegó y dijo, ay, tengo al burro obeso, entonces, ¿qué hago para que baje de peso? Entonces lo que hacían era dejarlos estabulados un tiempo del día y luego los soltaban en potrero unas cuantas horas. Y sí, se dieron cuenta que comían lo mismo. Ellos se adaptaban a las menos horas de tiempo y comían exactamente la misma cantidad que si estuvieran sueltos todo el día. Entonces es mejor dar el pastoreo en franjas, porque se ha visto que darles menos tiempo de pastoreo no funciona. También, bueno, darles ejercicio, ya sea montándolos o dándoles vueltas a mano, poniéndolas a entrenar a mano. Y otras tácticas son ponerlos en potreros que tengan terrenos inclinados, poniendo alimentos en distintos lugares del potrero. Por ejemplo, eh, uno tiene el potrero, entonces uno les pone el agua en una esquina, en la otra esquina les pone el alimento, en la que está más lejos, en la otra esquina les pone los minerales para que el animal tenga que estar caminando bastante el potrero. Y también, bueno, se les puede proporcionar juguetes. A ellos les gusta, por ejemplo, jugar con bolas de ejercicio, les hacen bastante gracia. Y empleando áreas de pastoreo largas y estrechas, por ejemplo, lo que les decía yo ahorita de darles lo que serían franjas. Y el uso de, aquí, bueno, digo pajas, pero básicamente de forrajes de mala calidad también puede servir. Aquí quiero también aclarar algo. Cuando yo les digo que sean de mala calidad, me refiero a mala calidad nutricional nada más. Lo que sería mala calidad organoléptica o de inocuidad, esa no, ¿verdad? Esa tiene que estar perfecta. El heno tiene que estar limpio, no tiene que tener polvo, tiene que verse bien, no tiene que tener hongo. Todo eso tiene que estar bien para el burro. Lo que me refiero es el contenido nutricional. Ahí es donde puede no ser de tan buena calidad. Y aquí ya llegamos a la parte que les estaba comentando de las mulas, que les dije que les iba a hacer ahí un spoiler. Ellas se tratan como lo que sería el burro. Ellas no se tratan como un caballo. Se ha visto que también tienen menor incidencia de laminitis y de obesidad en las mulas.
Se ha informado que alimentar una mula, como lo haría uno con un caballo, conduce a cambios de comportamiento significativos. Por ejemplo, si los alimentamos literalmente como si fueran un caballo y no como si fueran un burro, puede ser que los estemos dando excesiva energía, entonces tengamos un animal demasiado reactivo. Entonces a ellos los tenemos que tratar como si fueran un burro, no como si fueran un caballo. Y bueno, las mulas poseen la estatura física y la fuerza de lo que sería la yegua, junto con la capacidad de hacer frente a condiciones frías, húmedas o más bien muy calientes, en las que un burro no prosperaría. Son animales más fuertes que lo que sería el caballo y el burro, la mula. Entonces, por eso es que a la gente le gustan tanto. Y también ella ha ganado la eficiencia digestiva del burro. Ella también es muy eficiente, por eso se les trata como si fuera un burro. Y muchas veces ha sido el último sobreviviente en viajes largos cuando los caballos y los bueyes ya no aguantaron más el viaje. Entonces son animales muy, muy fuertes, muy adaptados para, por ejemplo, el ambiente tropical en el que vivimos aquí en Costa Rica. Aguantan muchísima cantidad de peso, también tienen esa eficiencia que les decía yo ahorita de que sacan todos los nutrientes de un material no tan bueno. Entonces, sí, son animales que le gustan mucho a la gente por las sencillas que son, porque no se enferman tanto y porque resisten mucho el ambiente aquí en Costa Rica, el clima tropical. Y al igual que con los burros, los alimentos bajos en carbohidratos no estructurales y altos en fibra son los más adecuados. Los alimentos bajos en azúcar, pero altos en fibra. Y ya ya estamos llegando al final de la charla. Me quedan, creo que solamente dos diapositivas. Básicamente, lo que les traigo aquí son algunas ecuaciones que nos sirven para calcular el peso de burros y de mulas. Entonces, vamos a empezar con lo que serían los burros. Para poder calcular este peso, ¿qué necesitamos? Una cinta de costurero. Y con esa ya nos arreglamos más o menos para poder estimar. Estas ecuaciones normalmente tienen un poquito de error, suelen tener unos 20 kilos de error, pero es mejor que no tener ningún dato. Entonces, unos investigadores, estos Pearson y Wasatch, hicieron un experimento con burros de razas mexicanas y se dieron cuenta que estas ecuaciones sirven para los machos, que sería el peso vivo es igual a 0.018576 por la circunferencia torácica, y en las hembras vieron que este número varía un poquito, es 0.031255 por la circunferencia torácica. ¿Y cómo vamos a tomar la circunferencia torácica? Bueno, eso se los tengo en esta imagen de acá. La circunferencia torácica se toma en este punto que está aquí, que estoy apuntando con el puntito rojo. Se toma del punto más alto de la cruz y uno baja con la cinta de medir y pasa cerquita de lo que sería el equivalente a la axila del caballo. Entonces, perdón, del burro, como la imagen es un caballo, ya me enredé, del burro. Y así puede uno tener lo que sería la circunferencia torácica. Y lo que tenemos es la medida en centímetros. La multiplicamos por este número de aquí si es un macho o por este número de acá si es una hembra. Y con eso obtenemos cuánto pesa el animal. Ese es en el caso de burros de razas mexicanas. Y con lo que sería en las mulas, aquí también cambia un poquito. Estas ecuaciones que les traigo acá es para mulas de trabajo que pesan entre 131 y 391 kilos. Esto uno lo calcula a ojo cuánto podría estar pesando la mula de uno. Y si está en este rango, entonces aplicamos esta ecuación, que sería eh, menos 33 más 2.8 por la circunferencia del pecho en centímetros, igual que la anterior. Es esta de acá, la parte más alta de la cruz. La pasamos por lo que sería como la axila del animal y la pasamos a todo alrededor de esto y obtenemos la medida en centímetros. Y más 1.36 por el largo del cuerpo en centímetros, que el largo del cuerpo lo vamos a tomar desde el punto, digamos, si ustedes ven a un animal, a una mula o a un burro también, ustedes van a notar que en esta zona hay un huesito que sobresalta.
la vamos a tomar desde ese huesito hasta el huesito que sobresalta, que va a ser este mismo de acá, en el área de lo que sería las nalgas del animal. Tal vez en esta imagen se puede notar un poco más. Vamos a tomar desde este punto que está aquí, que es la articulación humeral, hacia lo que sería el isquion del animal. Entonces, vamos a tomarlo en esos dos puntos. Igual con una cinta métrica. Y lo que nos da esas dos medidas en centímetros, las metemos en esta fórmula y nos va a dar el peso vivo de una mula. Aquí también para aclararles, no podemos usar las mixtas. Esta ecuación de acá no nos sirve para burros, ni las de burros nos sirven para mulas, ni ninguna de estas nos sirve para caballos. Cada una de ellas van a tener su propia especie para la que fueron desarrolladas. Entonces así podemos obtener el peso para lo que sería diseñar dietas, para poder dar medicamentos, desparasitaciones o simplemente para llevar un control de los animales. Esto nos puede ayudar también. Y bueno, eso es lo que les traía por hoy. Si tienen alguna consulta, pueden ya sea quitarse el mute y preguntarme o pueden hacerla en el chat con mucho gusto. Ok, aquí ya estoy viendo varias preguntas. Veo que me preguntaron qué pasa si ellos comen el mismo alimento de los caballos. Ok, aquí en Costa Rica la mayoría de la gente hace eso. No es lo ideal, pero es lo que hay disponible, porque no hay alimentos hechos para burros. Creo que solo hay una empresa que los hace y probablemente no sean tan fáciles de conseguir como en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos el de caballo, pero les damos apenas un gallito. No es necesario darles muchísima cantidad. Podemos darles 200, 300 gramos y el animal con eso va a estar bien. Y si tenemos algún tipo de preocupación ay, los minerales o algo así, podemos darles un mineral peletizado y con eso lo más probable es que el animal esté perfecto. Algo más le iba a comentar yo acá. Pero sí, normalmente podemos usar el del caballo, no es lo ideal, pero lo que hacemos es darles muy poquita cantidad. Otra opción que tenemos es mezclárselos con algún tipo de subproducto. Entonces, por ejemplo, se los mezclamos con citropulpa o se los mezclamos con algún tipo de salvado que ayude como a bajarle la cantidad para que ellos se llenen, digamos, pero que no se llenen de algo que tenga tantísimos nutrientes como un concentrado de caballo. Citropulpa peletizada o fresca. Bueno, a mí me gusta darles la peletizada, pero y yo creo que probablemente ellos consumirían mejor la peletizada que la fresca. Eso pienso yo. También aquí veo que hay otra pregunta. ¿Es bueno darles melaza sola o no es recomendable? No es recomendable. Lo ideal es no darles melaza del todo. Digamos, si tenemos que darles algún medicamento o si tenemos que darles algo así como de vez en cuando, ahí sí, pero que no se los demos todos los días en la dieta ni en cantidades grandes. Y bueno, fijarnos eso, que el concentrado o que los bloques minerales no traigan melaza. Esa es la parte como importante del mensaje. Y sí, si les van a dar melaza sola, que sea muy poquitas veces, que sea algo como esporádico y de vez en cuando, no todos los días. Y no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Pareciera que no. Entonces, bueno, agradecerles por estar acá. También recordarles que la otra semana tenemos la presentación sobre condición corporal, que vean que eso se habla muchísimo en Equinos. Yo creo que en todas las charlas lo he mencionado por lo menos una vez. Vamos a ver la de condición corporal de lo que sería caballos y de lo que sería burros, porque para las mulas se usan la misma de los burros. Entonces vamos a ver esos dos para que también si quieren conectarse, que me pongan un email y yo les mando el link, igual que como hicimos hoy. Y si están en el chat de Asnos y Mulas, yo se los comparto siempre en el chat de Asnos y Mulas.
Y de nuevo agradecerles y que sepan que esta presentación va a estar en el Facebook de la Escuela de Zootecnia en más o menos una semana para que si les quedó alguna dudita o quieren repasar alguna parte de la presentación puedan consultarlo. Entonces, eso sería. Muchísimas gracias.